Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Tras la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos impusieron en Versalles el nuevo orden que habría de regir las relaciones internacionales. Parte fundamental de ese ordenamiento fue la Sociedad de Naciones. Concebida para mantener la paz, la independencia y las fronteras de los Estados europeos, la Sociedad de Naciones fracasó en su empeño, un fracaso que fue el del orden mismo de Versalles. El nacimiento de la Sociedad de Naciones no fue solo un empeño del presidente estadounidense Woodrow Wilson, sino que era también un anhelo de numerosos políticos europeos. Lloyd George y Harold Nicholson impulsaron la idea de crear un organismo supranacional que velase por la paz y se convirtiera en un foro en el que dilucidar las diferencias entre estados con tanto entusiasmo como el propio Wilson. Los franceses eran menos entusiastas, por creerla inútil para contener a una futura Alemania en busca de revancha. Las discusiones acerca de la forma que había de adoptar el nuevo organismo fueron interminables. En principio no había más certeza sino que se debía garantizar las fronteras y la independencia de los estados. En 1920 la componían 42 estados, de los que 26 no eran europeos, pero llegó a sumar hasta 57 países. Sus objetivos eran los de la seguridad colectiva y la cooperación internacional. Tenía su sede en Ginebra, donde se reunían cada mes de septiembre los países miembros que componían la Asamblea. El Consejo estaba formado por Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, es decir, por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial como miembros permanentes, y otros 4 estados rotatorios, aunque esa disposición varió ligeramente con los años. El Secretariado General era el organismo que dirigía el desenvolvimiento cotidiano de la organización. Trataba de asegurar mediante la multilateralidad el fin de la diplomacia secreta, para lo que obligaba a sus miembros a registrar en la Sociedad de Naciones todo tratado que suscribiesen con cualquier otro país. En los casos de conflicto, el Estado que rechazase el arbitraje sería automáticamente considerado agresor. Aunque resolvió favorablemente no pocos asuntos, la mayoría de ellos era de poca enjundia. Los desafíos más complicados no supo abordarlos. A la organización se le confió la administración del Sarre y de la ciudad libre de Danzig, y no puede decirse que resultase exitosa su función. Las razones de su fracaso fueron numerosas. La exclusión de Alemania y de Turquía en su condición de derrotadas reforzó la idea de que la Sociedad de Naciones era, como producto del Tratado de Versalles, una organización creada para sostener la humillación de los derrotados, a los que se había condenado como únicos culpables de la guerra. Además, el Senado de los Estados Unidos se negó a aprobar la adhesión de su país, con lo que la potencia mundial emergente se abstenía de participar en los asuntos internacionales y debilitaba a la Sociedad de Naciones desde su mismo nacimiento. Tampoco se le permitió la pertenencia a la Unión Soviética por razones ideológicas. El que ni los Estados Unidos, ni la URSS, ni Alemania formasen parte de ella desde su nacimiento, sin duda restaba tanto eficacia como legitimidad a la organización. Casi peor aún fue que Francia invadiese la cuenca del Ruhr para cobrar las indemnizaciones de guerra establecidas en Versalles, algo que contravenía las normas de la organización, siendo Francia uno de sus fundadores y valedores. Posteriormente, la invasión japonesa de Manchuria e italiana de Abisinia produjeron la salida de la Sociedad de Naciones de los gobiernos de Tokio y de Roma, que se encontraban entre las potencias vencedoras de la guerra, lo que restó a esta aún más legitimidad. Por lo demás, la Sociedad de Naciones apenas pudo tomar alguna resolución efectiva en estos casos. Entretanto, Alemania, que había ingresado en 1926, también salió de la organización en el año 33. Aunque la Unión Soviética aprovechó para ingresar en el 34, no compensaba la enorme sangría producida. La Guerra Civil Española terminó de mostrar su inoperancia, y los acontecimientos que la siguieron con la escalada de las reivindicaciones alemanas serían su mortaja. La última decisión de relieve que adoptó la Sociedad de Naciones fue la expulsión de la URSS a finales del año 39 a causa de la agresión contra Finlandia. Cuando la noticia se publicó en la prensa internacional, nadie le prestó excesiva atención. Don David Arias, un placer tenerle con nosotros. Igualmente, bien hallados. Bueno, vamos a ver. En principio, la Sociedad de Naciones es un organismo que nace lleno de buenas intenciones. Intenta convertirse en una organización para evitar nuevas guerras, tratando de convertir esa inmensa hoguera que había sido la Primera Guerra Mundial en la última de las guerras. Sí, tú has utilizado el término buenas intenciones y conforme lo utilizaba yo pensaba en el término buenismo, ¿verdad? Que es el que hoy en día utilizamos para referirnos a... Sí, son buenas intenciones, pero la senda al desastre está sembrado de buenas intenciones, ¿verdad? Es estas buenas intenciones pero desconectadas de la realidad, buenas intenciones pero que no atienden a
a las circunstancias, de nuevo insisto, reales. Fracasa porque es una organización que no tiene dientes, a diferencia de la ONU, que sí los tiene. Fracasa porque el resumen ha estado muy... Creo que el resumen ha sido muy acertado. Yo quizá añadiría dos cosas. Primero, lo que no hay, y que sí hay después, porque la comparación evidente es entre Sociedad de Naciones y Naciones Unidas, ¿verdad? Claro. Y a Naciones Unidas le va fenomenal. Claro, ¿cuál es la principal diferencia entre los años de entreguerras y los años de la posguerra mundial? En la posguerra mundial tenemos una cosa que se llama bomba atómica, que es muy persuasiva, porque un conflicto mayor supone la desaparición de la especie humana. Este freno, este tope, esta forma de obligar a las grandes potencias a comportarse de una forma responsable, está ausente en el periodo de entreguerras. Luego, punto uno. Y luego, punto dos, que se tiende a olvidar, y quizás sea incluso lo más importante, que es la Gran Depresión. El hecho de que hay un periodo de florecimiento económico inmediatamente después de la guerra, seguido de un severísimo colapso económico. Un severísimo colapso económico cuyo efecto, aparte de lo económico, cuyo efecto inmediato es completamente desprestigiar los regímenes democráticos, ya muy deteriorados por la guerra en sí. Entonces, la frustración popular, el desprestigio de los regímenes liberal-democráticos y el subsecuente surgimiento de alternativas antisistema, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania y la Unión Soviética, a la que se margina además, a diferencia de nuevo de la Unión Soviética, que se hace un esfuerzo para incorporar a la Unión Soviética, todo esto resulta en una organización que es completamente inoperante. Hoy en día a ningún Estado, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera China, ni siquiera un gran Estado, se le pasa por la cabeza contemplar siquiera salir del sistema interestatal global. Naciones Unidas, World Trade Organization, todo esto. En la época, Alemania sale y no pasa nada, la Unión Soviética se le expulsa y no pasa nada, Italia sale y no pasa nada, Japón sale y no pasa nada. Entonces, hay una serie de circunstancias, algunas estructurales y otras de la propia organización, que ineluctablemente conducen al fracaso. Por último, y ya termino porque me estoy enredando mucho, decir que no se debe de culpar, entiendo yo, solamente a la organización. Hay que entender las circunstancias. El desarrollo militar, suficiente como para generar mucha destrucción, pero no suficiente como para suponer el freno que supone la amenaza de una guerra nuclear. Por ejemplo, las circunstancias económicas y el colapso ideológico, que ya me callo, y ya sí que eso lo tomamos, que es una dimensión muy bonita y muy interesante, la dimensión puramente ideológica y de desprestigio de los valores liberales en los que descansa la Sociedad de Naciones. Claro, es el momento del desprestigio, efectivamente, de las democracias, con lo que todo eso supone. Y, en definitiva, porque la Sociedad de Naciones también es el garante del orden de Versalles, que es realmente lo que quiebra. Además, porque quiere identificarse desde el comienzo con los vencedores de la Primera Guerra Mundial y, lógicamente, hay una serie de estados excluidos. Tres muy importantes de entrada, que son Alemania, la Unión Soviética, por razones ideológicas, en el caso de la Unión Soviética, Alemania, por ser el gran derrotado de la Primera Guerra Mundial, y luego Estados Unidos, que se aísla a sí misma. Es decir, que siendo el gran impulsor en origen, aunque no el único, pero el gran impulsor de la idea, se autoexcluye. Claro, es que y aquí quizá la palabra sea contradicción, en el sentido, la Sociedad de Naciones se erige en la defensora de unos principios liberales de colaboración internacional, de resolución de conflictos mediante medios no violentos, además seguro que lo hablamos del Pacto de Locarno, el Pacto Kellogg-Briand, ¿verdad? Y al mismo tiempo que dicen esto, lo que hacen es machacar a Alemania. Y lo que hace Estados Unidos, que yo probablemente enfatice más el papel de Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos, que es el gran impulsor, es que, claro, no es Estados Unidos, es Wilson, el presidente Wilson. El presidente Wilson, que está ya muy enfermo, vuelve a Estados Unidos, vuelve a Washington, es prácticamente un vegetal, y el Senado le dice pues que verdes las han segado, que Europa es un follón, que el Senado de los Estados Unidos y los Estados Unidos no quieren saber nada, y ese gran pilar se retira al mismo tiempo que las potencias europeas, hablando la lengua o hablando las palabras del liberalismo, bien intencionado, actúan las acciones
del nacionalismo muy poco bien intencionado y de machacar a Alemania, sobre todo a nivel económico, intentar que Alemania corra con los gastos de la guerra. Que es por lo que los propios franceses dicen, esto va a petar. Sabemos, esto va a petar me refiero a, sabemos que esta paz es artificial porque sabemos que estamos castigando a Alemania y que el resentimiento alemán tarde o temprano va a explotar. Esto los franceses son perfectamente conscientes. Bueno, el propio Keynes lo dijo con claro, claridad y el general, el mariscal Foch, dijo esto, con el Tratado de Versalles, dijo esto no es la paz, esto es una tregua para 20 años. Es decir, que existía la conciencia de que todo el sistema, todo el orden era muy inestable, porque se basaba en la humillación de los derrotados, no solo Alemania, también el caso del antiguo imperio austrohúngaro, de Austria, de Hungría y de Turquía. Y de Austria, claro, la acabas de mencionar. Además, en el caso centroeuropeo, que quizás es otra dimensión que es importante subrayar, en 1914 todo el centro europeo está dominado políticamente por el imperio austrohúngaro y hay una red económica, social y política, mutatis mutandi, esto puede sonar como una barbaridad, pero es para que la audiencia que no sea especialista me entienda. Es una especie de Unión Europea, un sistema multinacional con muchas tensiones internas, como tiene la Unión Europea, pero en el que hay un bloque económico, social, incluso emocional, ¿verdad?, muy grande que ocupa todo el este de Europa. Son media docena de países, al este y al sureste de Alemania. Cuando acaba la guerra, este bloque salta por los aires, impulsado por los norteamericanos, que con estos principios buenistas dicen, bueno, ¿qué ha provocado la guerra? El nacionalismo. ¿Cómo evitamos la guerra? Vamos a darle a cada nacionalidad europea su propio Estado. Checoslovaquia, una Polonia restaurada, ¿vale?, todo lo que son los Balcanes, Yugoslavia, sin darse cuenta, porque esto es un diseño norteamericano, que en la época esto es inviable, porque en Checoslovaquia viven un porrón de alemanes. En Polonia está lo que hoy es, lo que sigue siendo Prusia, es una cosa así muy rara, y que es imposible, ese encaje de bolillos es imposible hacerlo, y eso genera una cantidad de tensiones y de dislocación económica que prácticamente garantiza la guerra. Y encima además tienes a Alemania continuamente machacada, a la que se le impide incorporarse como un Estado más y recuperarse económicamente. Lo que hace el orden de los acuerdos de París a efectos prácticos es poner todas las bases para alimentar una explosión. Y claro, los líderes políticos más inteligentes esto lo saben, especialmente los franceses, a los que les ocurre lo mismo después de la guerra franco-prusiana, que Prusia les humilla. Y ellos saben, porque lo han vivido en sus carnes, que eso solo puede acabar en una revancha, en una reacción nacionalista, lógica, y en una revancha. Y esto es lo que ocurre. Y claro, el Keynes, que es economista, esto lo ve, y todos los grandes estrategas, excepto los norteamericanos, que están en otra cosa y no les importa, esto lo ven venir. Claro. Bueno, además la Sociedad de Naciones tenía, digamos que aplicó distintas varas de medir. Por ejemplo, los pueblos extraeuropeos prácticamente no los consideraban, que la mitad de sus componentes lo eran. Pero, desde luego, no para aplicarlo sobre las colonias. Por ejemplo, estoy pensando en el derecho de autodeterminación, o cuando Japón lleva a la Sociedad de Naciones una proclama, digamos, acerca de la igualdad racial, y esta es rechazada. Que es probablemente uno de los puntos más importantes que es la cuestión japonesa. Porque además luego tiene unas consecuencias muy graves. Menos sorprendente es la cuestión imperial. Pues porque, claro, hablamos de la Sociedad de Naciones, pero uno podría verlo desde la óptica de la Europa occidental, es la sociedad de los imperios. Además es una cosa que a veces, porque la propia retórica, luego durante la Segunda Guerra Mundial, incluso durante la Primera, en parte de Wilson, que es la retórica de la libertad, de la democracia y patatín patatán. Y se nos olvida que Reino Unido va a las dos guerras mundiales como un imperio y en defensa del imperio. Esto es una cosa que Churchill la tiene diáfanamente clara. Él va a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra estalla. Desde el punto de vista de Churchill, ni libertad, ni democracia, ni nada. Es para defender la integridad del imperio británico. Y desde la óptica francesa igual. De hecho, ¿qué ocurre inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial? Que todos los estados europeos, todos, sin excepción, a lo que se dedican es a intentar recuperar esos imperios. Claro, durante los años de entreguerras, esa política imperial se da por ni por supuesta, es un hecho de la realidad. De hecho, el imperio británico, su momento cúspide
son estos años, cúspide en cuanto a extensión territorial. Las antiguas colonias alemanas, no sé ni que autodeterminación, si lo que hacemos no las repartimos entre los ganadores. La famosa guerra de Vietnam, que tantos dolores de cabeza le va a dar luego a los norteamericanos y a los franceses, en realidad donde empieza es en las negociaciones de París, cuando Ho Chi Minh se presenta allí y nadie le hace ni caso. Sí, sí. Además, es que literalmente pasa esto, va de delegación en delegación y nadie le hace ni caso. Absolutamente nadie. Sí. Además, él está señalando, primero copia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y luego les echan cara a los líderes europeos, oiga, la retórica, esto no era por la democracia, y la mía. Y le dicen lo mismo que le dicen a los japoneses, usted no es blanco, usted no es europeo. Y fin de la historia. Es que ni siquiera a nivel de las cancillerías europeas, esto ni siquiera entra en la cosmovisión, vamos. Europa es el centro, los otros son colonias y lo van a seguir siendo. Y se acabó. El ejemplo japonés probablemente sea el más sangrante porque además es reincidente. Cuando la guerra ruso-japonesa, los rusos piensan que le van a ganar la guerra al Japón en un cuarto de hora, estos son japoneses, no son blancos, son inferiores. Y llega Japón y zas. Cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, igual. Estos son japoneses y como tienen los ojos así no ven. Esto es verdad, ¿eh? La inteligencia norteamericana diciendo, no, es que los pilotos no pilotan bien porque no ven bien. Y luego llegan los japoneses con el cero y, y se hacen los dueños del aire. Luego este racismo intrínseco, muy pervasivo y muy que ni siquiera es... Yo creo que no es ni consciente, se da por sabido. Era ambiental. Sí, es decir, lo participaban todos ellos, era una visión cultural general. Yo es que fíjate, yo creo que incluso hablar de racismo, esto probablemente el personaje más interesante es Churchill, que en estos años tiene unos años muy difíciles, y tú lees los textos de Churchill y está continuamente hablando de raza. Y la raza anglosajona, y la raza anglosajona, y patatín, patatán. Y lo que él tiene en la cabeza es una noción que es más cultural que racial, aunque tiene componentes raciales. Y tú oyes o lees, hoy en día lo lees. Y esta sensación de superioridad europea, en su caso anglosajona, es que está en todas partes. Domina completamente el discurso. Mutatis mutandi, esto se extiende a toda Europa. A nadie se le pasa por la cabeza que África se pueda descolonizar. Incluso por el bien de los africanos. La mentalidad de la época es a estos niños, entre comillas, a estas sociedades inmaduras, no se las puede liberar. No se les puede dar los mismos derechos que tenemos los europeos. A pesar de que el sudeste asiático, encabezado por Vietnam, ya están haciendo serios ruidos en búsqueda de la autodeterminación, y en la India igual. Y los ingleses lo saben y lo ignoran. Claro, porque ahí hay un fenómeno que es muy diverso, digamos. Hay un colonialismo sobre pueblos africanos que no han constituido nunca unidades políticas y que no tienen una tradición, digamos, de una gran civilización con una religión detrás. Pero claro, esto en Asia no sucede. En Asia sí que hay imperios que incluso han sido anteriores a la propia Europa. Incluso en África se da el caso de Abisinia. Claro. Además son cristianos. Claro. Coptos, sí. Entonces, claro, toda la narrativa justificativa del imperialismo en el caso de Etiopía se te cae. Estos son cristianos, sí serán, que son negros, africanos. Pero culturalmente están muy próximos a nosotros. ¿Cómo sostenemos toda la retórica de civilizacional cuando son nuestros primos hermanos, culturalmente hablando? Y aún así, Italia invade y no pasa nada. Que de hecho es uno de los problemas con los que se enfrenta la sociedad de naciones. Luego sí, es otra contradicción más. En este caso una contradicción desde nuestros ojos. Yo no tengo tan claro que fue una contradicción que en su momento generara tensiones que luego condujeran a nada, excepto en casos muy periféricos, no sé si me estoy explicando con claridad, excepto en casos muy periféricos como es la India, como es Vietnam, y que en cualquier caso cuando explotan es después de la Segunda Guerra Mundial, no durante los años de entreguerras. Porque además el Japón, estos que eran muy inferiores a nosotros, a los que no aceptamos en un plano de igualdad, libera entre comillas, a todos los países del sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial y les abre los ojos a estos pueblos del sudeste asiático que ven cómo los europeos son consistentes y sistemáticamente humillados por otro pueblo asiático. Y ya es cuando se te cae la legitimidad imperial.
Bueno, España formó parte de la Sociedad de Naciones y de hecho está entre los primeros países, entre los fundadores, vamos a decir, de esa época, y se reivindicó bastante durante la época de la Segunda República. Claro, la parte más conocida y también la más relevante de la relación entre España y la Sociedad de Naciones es la etapa de la República, sobre todo de la Guerra Civil, la fase del Comité de No Intervención, y de nuevo el monumental fracaso de la Sociedad de Naciones. Pero yo aquí, de nuevo, estoy poniendo en contexto. Un poco para que la audiencia que no se sitúen, España es un Estado miembro, reconocido, estalla la Guerra Civil, ¿y ahora qué hacemos? Y en realidad la Sociedad de Naciones hace lo mismo que ha hecho Naciones Unidas siempre. Esto es un conflicto interno. Y uno de los elementos centrales de cualquier organización internacional es no interferir en los asuntos internos de un Estado. Y al principio bien, hasta que es evidente que hay Estados que están colaborando con los dos bandos y están interviniendo en la guerra civil, específicamente al principio Alemania e Italia. Entonces, ¿qué hacen los franceses y los británicos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo mismo que hizo la ONU con Yugoslavia. Vamos a establecer un cordón sanitario, un comité de no intervención y que este conflicto se resuelva por sus propios cauces dentro de España. Claro, Alemania e Italia, que no respetan la organización, ¿qué es lo que hacen? Saltárselo. Mientras que las potencias occidentales, Francia y Reino Unido, sobre todo Francia, lo que hacen a efectos prácticos es inhibirse de apoyar a la República. Entre otras cosas porque no se fían de la República. Porque la República, en fin, tiene una imagen exterior cuando empiezan a quemar conventos, pues muy lamentable, especialmente en el Reino Unido. Solo por resumir, es un fracaso, demuestra la falta de dientes de fuerza de la organización, pero de nuevo, esto ocurre después con Naciones Unidas. Fue además incapaz, en términos generales, de prevenir y de castigar, es decir, que fue un organismo que se caracterizó por su, vamos a decirlo, en términos de inutilidad, ¿no? Prácticamente más allá, sobre todo pasados los primeros años, más allá de cuestiones puramente genéricas, no tuvo una influencia decisiva como pretendía tener. Y sí, volvemos a lo mismo. En el fondo, vamos a ver, las organizaciones internacionales tienen la fuerza de sus miembros. Y nos encontramos en este caso con una organización en la que hay un goteo de grandes potencias que se desentienden, empezando por los norteamericanos, desde el minuto uno. Los norteamericanos, luego Alemania, luego Italia. Y si las grandes potencias salen, la organización deviene perfectamente inútil. Era una inutilidad absoluta. Pues don David, muchísimas gracias por estos minutos acerca de la Sociedad de Naciones, que es un tema que había que tocar, una especie de precedente de la ONU, pero bueno, digamos que con un impacto mucho menor en las relaciones internacionales y que acabaron desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Como digo, muchísimas gracias y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.